Saludos hermanos, en el nombre de Jesús, les doy gracias por acompañarme al estudiar la palabra de Dios. En esta ocasión quiero compartir algunas referencias que han estado en mi mente y básicamente hice este estudio pequeño para compartirla con ustedes. Quiero hablarles de una perspectiva actual. Ese es básicamente el título que le he dado a este estudio pequeño. Y quiero que podamos considerar algunas referencias que tienen que ver con nuestra vida espiritual, con lo que está pasando hoy en día en la iglesia, con la responsabilidad que tenemos ante nuestro Dios de llevar este mensaje y algunas cosas que considero que son muy importantes que debemos de tener en mente en estos días, mientras el tiempo pasa y vemos las señales de los tiempos que se están cumpliendo alrededor de nosotros. Es importante que no perdamos la visión, no perdamos la vista en Jesús y que podamos tener nuestro fundamento en Él. Hemos sido bendecidos inmensurablemente por nuestro gentil y amante Salvador con un mensaje poderoso. El mensaje del cuarto ángel, conocido también como el mensaje de la vara del pastor. El mensaje de Elías antitípico, el último mensaje que el Señor enviará a su iglesia. Es un pensamiento solemne saber que hemos sido bendecidos con un mensaje que está por encima de cualquier otro mensaje que está siendo proclamado aquí en la tierra en este tiempo especial en la historia. Ciertamente la gente dirá: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en nuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Habacuc 1:5. Ese versículo es muy bonito. Nos habla de la obra que Dios va a hacer en nuestros días, que aun cuando se os contare, mucha gente no la va a creer. Y eso me llama la atención del hecho de que Dios está a punto de establecer un reino aquí en la tierra. Y ese es un mensaje que nosotros llevamos, y a veces cuando uno comparte ese mensaje, mucha gente no cree. Se les hace increíble, imposible que Dios pueda tener un reino aquí en la tierra. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Dios lo va a hacer. Dios va a hacer una obra muy grande a favor de su pueblo, a favor de su iglesia en estos días, que aun cuando se le contare a la gente, mucha gente no va a creer. Nuestra obra en la iglesia. Ser parte de este movimiento significa confrontar el error, el prejuicio y los muchos males a los que frecuentemente estamos expuestos cuando asistimos a la iglesia. Es triste decir que la iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo, su líder, y está volviéndose firmemente hacia Egipto, la mundanalidad. Es en la iglesia que encontramos orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de casi toda clase. No estoy inventando esto como un hecho. En cierta ocasión asistí a la iglesia pensando que iba a tener un tiempo maravilloso adorando a Dios. Y para mi sorpresa descubrí que esa iglesia estaba llena de parejas homosexuales. La iglesia los había aceptado y aprobado su estilo de vida. Estos pecados y muchos otros males son practicados abiertamente por nuestros hermanos en la iglesia. Estoy seguro que muchos de ustedes también han presenciado algunos de estos males o pecados. Sabiendo esta deprimente y triste situación de la iglesia, no tenemos otro recurso sino declarar más plenamente la verdad. Nuestras órdenes de marcha son muy claras. Hemos de gemir y clamar por todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. La orden es pasar por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen
en medio de ella. Ezequiel 9:4. Estos que suspiran y lloran han estado ofreciendo las palabras de vida. Han reprendido, han aconsejado y suplicado. Algunos de los que estaban deshonrando a Dios se han arrepentido y han humillado su corazón delante de él. Pero la gloria del Señor se ha apartado de Israel, aunque muchos perseveraban en las formas de la religión, faltaban el poder y la presencia de Dios. En el tiempo en que su ira se manifieste con castigos, estos humildes y consagrados discípulos de Cristo se distinguirán del resto del mundo por la angustia de su alma, expresada en lamentaciones y lloros, reproches y amonestaciones, mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal existente y excusar la gran impiedad que prevalece por doquiera. Los que tienen celo por el honor de Dios y amor por las almas no callarán para obtener el favor humano. Sus almas justas se afligen día tras día por las obras y conversaciones profanas de los impíos. Son impotentes para detener el torrente de la iniquidad. De ahí que se llenan de pesar y alarma, lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido gran luz. Se lamentan y afligen sus almas porque en la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo, engaño de casi toda clase. El Espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteado mientras triunfan los siervos de Satanás. Dios queda deshonrado, la verdad anulada. Esto lo encuentran en Testimonios para la Iglesia, volumen 5, la página 195 y 196. Lograr nuestra misión no es una cosa fácil. No obstante, debemos ser fieles al Señor y permitirle a Él y a su Espíritu dirigir nuestros pasos. Tenemos que hacer frente a prejuicios profundos, odio y aún a la violencia por causa de la verdad. Y sobre todo, no debemos olvidar que debemos hacer esto con amor. Debemos demostrarles que los amamos en palabra y en hechos. Escuchen esta referencia que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, la página 667. Dice: en todas las edades los hombres de Dios pasaron por las mismas pruebas. Wycliffe, Hus, Lutero, Tyndale, Baxter, Wesley pidieron que todas las doctrinas fuesen examinadas a la luz de las Escrituras y declararon que renunciarían a todo lo que éstas condenasen. La persecución se ensañó entonces en ellos con furor, pero no dejaron de proclamar la verdad. Diferentes periodos de la historia de la Iglesia fueron señalados por el desarrollo de alguna verdad especial adaptada a las necesidades del pueblo de Dios en aquel tiempo. Cada nueva verdad se abrió paso entre el odio y la oposición. Los que fueron favorecidos con su luz se vieron tentados y probados. El Señor envía al pueblo una verdad especial para la situación en que se encuentra. ¿Quién se atreverá a publicarla? Él manda a sus siervos a que dirijan al mundo el último llamamiento de la misericordia divina. No pueden callar sin peligro de sus almas. Los embajadores de Cristo no tienen por qué preocuparse de las consecuencias. Deben cumplir con su deber y dejar a Dios los resultados. Y esa es la etapa en que nos encontramos hoy en día, hermanos. Nos encontramos en la historia de este mundo en un tiempo cuando la iglesia está en apostasía. Y por lo tanto Dios nos ha mandado a que vayamos a la iglesia y estemos gimiendo y clamando por todas las iniquidades que se llevan a cabo en la iglesia. No es una obra fácil, es una obra que requiere mucho valor, mucha energía, mucha fuerza y sobre todo la presencia de Dios. Y lamentablemente esa es la situación que nos encontramos.
Y esta referencia nos muestra que muchos de los reformadores, muchos de estos hombres grandes tuvieron que confrontarse con esas mismas situaciones, con ese prejuicio, con ese odio hacia la verdad. Entonces tuvieron que pasar persecuciones. Y nosotros también tenemos que confrontar con ese espíritu malo que se manifiesta. Sin embargo, Dios promete que va a estar ahí con nosotros al proclamar este mensaje. Bueno, ahora consideremos nuestras piedras de tropiezo, nuestra condición. Ya hemos visto la obra que tenemos que hacer en la iglesia. No es una obra fácil, es una obra que requiere, ¿verdad? Mucha paciencia, mucho amor, mucha sabiduría para poder gemir y clamar y poder ayudar a nuestros hermanos a que se den cuenta de la situación en que estamos viviendo, del tiempo tan corto y el hecho de que hay un sellamiento en proceso y que muy pronto va a venir un juicio. Pero ahora queremos hablar de las piedras de tropiezo. ¿Cuál es nuestra condición como creyentes de este mensaje, como creyentes de la verdad presente? El enemigo no solamente trabaja en la iglesia, ¿verdad? Haciéndolos creer que están ricos y no necesitan nada en un estado laudicense. Pero ahora nosotros que hemos aceptado el mensaje de la verdad presente, el enemigo también trabaja astutamente porque quiere desviarnos, quiere destruir esta obra. Si vemos a través de los periódicos de hoy oportunidades que son buenas, encontraremos la otra historia del fracaso del liderazgo. Una escena similar existe hoy en muchas iglesias, organizaciones cristianas, instituciones educacionales y especialmente en el movimiento de la 11ª hora. Aunque las cosas puedan parecer suaves y estables en la superficie, debajo del fino barniz no es raro encontrar luchas internas o confusión de organización. Mucha de nuestra frustración personal en nuestro diario vivir viene como resultado directo de un liderazgo defectuoso, tensiones en el trabajo, fallas en la comunicación, en la comunidad, luchas por el poder y mala administración de nuestros hijos y hogares. La gran necesidad de liderazgo llega del todo fuerte y clara. Y eso lo podemos ver, hermanos, todo aspecto de la vida. Cuando hay una falta de organización en el hogar, en el trabajo, en el movimiento, entonces surgen problemas, surgen dificultades. Cuando hay muchas divisiones entre nosotros, entonces hay debilidad, no hay fuerza. Y eso es lo que el enemigo quiere que suceda. Noten esta referencia que se encuentra en Llamadas Oportunas, volumen 1, número 9 y la página 12. Lo que el mundo necesita hoy no son predicadores, sino maestros, quienes puedan enseñar con una mano y emplear el pico o pala con la otra mano. Tampoco necesita el mundo hombres que acechen las oficinas de Moisés y de Aarón, sino que hay una tremenda necesidad de los hombres que puedan recibir órdenes y ejecutarlas fielmente con éxito. Hombres que se atrevan a hacer frente al gigante, al león, al oso. Hombres que se atrevan a ser héroes por Dios. Hombres maravillosos. Hombres con fe que no falla y con paciencia sin límite, creyendo que Dios mismo está dirigiendo la tripulación y por lo tanto no puede haber fracaso. El mundo ciertamente necesita hombres como Noé, Moisés, David, Esdras, Nehemías y un gran número de Jobs. Es bien importante esta referencia. Dice que lo que el mundo necesita hoy no son predicadores, sino maestros.
y especialmente maestros que den un ejemplo, maestros que, como dice aquí, que puedan instruir, puedan enseñar con una mano y emplear el pico o pala con la otra mano. En otras palabras, lo que necesita hoy más, lo que necesitamos son maestros que puedan enseñar, conocer el mensaje bien, aplicarlo y enseñarlo correctamente y a la misma vez trabajar, ¿verdad? Trabajar o enseñar a los jóvenes a cómo usar la pala o el pico en el sentido de ser útiles en la obra. Muy interesante que el mensajero, cuando él estableció el Monte Carmelo allí en Waco, durante esos 20 años que estuvo allí, o ¿verdad? Ese tiempo, él, Dios lo bendició mucho con el mensaje, pero también en esos años tenían que construir, tenían que trabajar. Entonces él hace mucho énfasis en el hecho de que los maestros no solamente tienen que tener la capacidad de instruir y enseñar, sino también tienen que saber trabajar manualmente, físicamente, tienen que tener un tipo de oficio de poder construir, ¿verdad? De poder trabajar en el campo. Esas son las cualidades que se requieren en un buen maestro, no tanto predicadores, sino más bien maestros que puedan instruir a los jóvenes y instruirlos bien para que podamos ser útiles en la obra. Eso es lo que esta referencia menciona. Hombres que tengan una fe fuerte en Dios. Y menciona aquí algunos nombres: Noé, Moisés, David, Esdras, Nehemías y un número de Jobs, mostrando que estos hombres tenían cualidades y sabían que Dios estaba dirigiendo la tripulación. No es un ser humano, no es un hombre, sino es Dios el que está dirigiendo este movimiento. Y cuando uno tiene eso en mente, entonces nuestra fe está fuerte, está firme, porque sabemos que Dios está dirigiendo. No es un líder, no es un hombre, no es una asociación. Entonces eso cambia la perspectiva en nuestra vida espiritual cuando confiamos que es Dios y no el hombre. Muy bien, entonces, ¿cuáles son nuestras piedras de tropiezo? Como pueblo de Dios, en estos últimos días necesitamos conocer la respuesta a esta pregunta vital. Si hemos de llevar este mensaje a la iglesia y llevar a cabo fielmente nuestra obra, entonces necesitamos dar atención cuidadosa a lo que la inspiración está diciendo en cuanto a nuestras piedras de tropiezo. Por ejemplo, consideren esta referencia que se encuentra en el respondedor número 1, página 68 y la página 69. Noten lo que dice. Con el fin de largo viaje a la vista, la obra tan grande como nunca lo fue, el tiempo en el cual hacerlo nunca antes tan corto, con los obreros siendo tan pocos ahora como nunca antes. Por lo tanto, el hecho es evidente por sí mismo que los esfuerzos supremos de Satanás a esta hora ha de ser para hacer que el tiempo se desperdicie y que la obra quede sin hacerse. Noten qué interesante esta referencia. Con el fin de largo viaje a la vista. En otras palabras, aquí el mensajero está diciendo, con toda la historia que tenemos, con toda la historia de la Biblia, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, del tiempo de los apóstoles, los reformadores, del movimiento adventista, todos esos ejemplos, toda esa vista que podamos nosotros ver y poder recorrer y aprender. Entonces ahora nos encontramos en un tiempo cuando la obra es tan grande como nunca antes. El tiempo para hacerla tan corto y los obreros tan pocos. Entonces ahora, sabiendo esto, el enemigo va a trabajar de tal manera para hacer que se pierda el tiempo, que el tiempo se desperdicie y que la obra quede sin hacerse.
Por lo tanto, hermanos, tenemos que tener esto en mente para que no perdamos tiempo en cosas que no tienen nada que ver con nuestra salvación, con nuestra vida eterna, porque eso va a ser el esfuerzo supremo de Satanás, de causar que se pierda el tiempo y que la obra no se haga. Y lo hace a través de muchas cosas que a veces nosotros participamos, perdiendo tiempo o en otras cosas que no tienen nada que ver con la salvación. Entonces, que el Señor nos ayude, tengan esta referencia en mente y especialmente ahorita cuando se requieren y se necesitan más obreros. Es triste, pero muchos no quieren ser obreros para el Señor, no quieren ser maestros para el Señor. Prefieren que otros hagan esa obra, pero no quieren compartir el mensaje. Y es triste que hoy en día no hay los suficientes obreros o ministros que se entreguen al Señor y proclamen este mensaje. Que Dios nos ayude, hermanos. Malgastar el tiempo es la mayor piedra de tropiezo con que tenemos que tratar. Y con todo, después de leer esta declaración desafiante, surge otra pregunta. ¿Cómo tratará Satanás de llevar a cabo esto? Para entender y tener una perspectiva correcta en la naturaleza de nuestro dilema, tenemos que considerar algunas declaraciones inspiradas que tienen una relación con el esfuerzo supremo de Satanás a esta hora para hacer que el tiempo sea desperdiciado y la obra no sea hecha, no se haga. Y vamos a ver, hermanos, algunas referencias que nos indican, que nos amonestan de cómo el diablo va a trabajar y cómo quiere el diablo deshacer o destruir este movimiento, porque él sabe que cuando estamos juntos y unidos somos fuertes, pero él también sabe que cuando hay divisiones entre nosotros, entonces hay debilidad. Noten esta referencia, se encuentra en Llamadas Oportunas, volumen 1, número 7, la página 8 y la página 9. Hoy, como en los días de Moisés, muchos están duplicando los pecados de ese pueblo. Algunos están encendidos un día y al día siguiente están fríos. Otros alaban a Dios en voz muy alta mientras su barco navega suavemente. Pero cuando el mar se encrespa y las olas comienzan a batirse en contra de ellos, entonces ven a un hombre ante el timón. Y en lugar de esperar que Dios calme el mar, comienzan a buscar un lugar donde desembarcar. Además, hay otros que constantemente están tratando de promoverse a sí mismos por continuas murmuraciones en contra de los que llevan la carga total. Por eso es que debe haber entre nosotros hoy infieles que dudan, quejosos, buscadores de cargos, en inglés dice de posiciones, y murmuradores antitípicos, reconociendo una gran verdad un día y olvidándola el día siguiente, y con todo esperando ser sellados con el sello de Dios y estar con el Cordero sobre el monte de Sión. Es triste decirlo, pero estos elementos están muy activos y vivos en nuestro medio. No es agradable hablar de estas cosas que afectan el progreso de la obra, sin embargo es sabio que las conozcamos para así evitar ser una de esas personas que están siendo engañadas por Satanás, que solo está haciendo que el tiempo sea desperdiciado. Entonces, consideren esta referencia, hermanos. Es interesante que en este estudio el mensajero habla del tipo de nuestro movimiento, ¿verdad? Entonces el mensajero explica que el tipo lo encontramos en el pueblo de Israel cuando Dios usó a Moisés para sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Y mientras esa experiencia que el pueblo de Dios pasó y los elementos que se manifestaron y las luchas y los problemas que tuvo que confrontar Moisés,
pues son las mismas situaciones que van a suceder hoy en día en este mismo movimiento. Así como en el tiempo de Moisés, él tuvo que confrontarse con personas que se estaban quejando, personas que la mayoría no tenía confianza en Dios, personas que querían los puestos, ¿verdad? Querían los puestos de Moisés. Entonces, esos mismos elementos se van a manifestar en nuestro tiempo, en este movimiento. Quiere decir que hoy en día vamos a tener personas que se están quejando, vamos a tener personas que van a ser incrédulos y personas que van a querer puestos, van a pelear por los puestos, porque estamos en el antitipo de ese gran movimiento, ¿verdad? Del tiempo de Moisés. Y ah, aquí dice que debe haber entre nosotros infieles, los que dudan, los que se quejan, los que buscan los puestos y los murmuradores. Entonces aquí dice que debemos de confiar en Dios, ¿verdad? No confiar en el ser humano, sino confiar completamente en Dios. Y especialmente tener esto en mente, hermanos, porque esos son los elementos que se van a llevar a cabo en este movimiento. Y asegurarnos de que no seamos o no participemos de ese tipo de espíritu que se puede manifestar en este tiempo. Entonces, que Dios nos ayude. Apunten esta referencia está muy buena, donde el mensajero explica, nos da esta amonestación a nosotros como creyentes de este mensaje, que no nos sorprendamos si vemos estos elementos, porque al acercarnos al reino premilenario, y entre más pasa el tiempo, el enemigo va a trabajar a través de personas inconversas para causar este tipo de problemas, así como lo causó en el tiempo de Moisés. Entonces, que Dios nos ayude para que seamos fieles. Muy bien. Esta otra referencia se encuentra en Llamadas Oportunas, volumen este es volumen número 2, número 46, la página 48 y 49. Esta referencia, de hecho, fue uno de los últimos sermones que el mensajero predicó y que publicó en la serie de las llamadas oportunas. Y en este estudio, en este sermón que él predicó y publicó, él menciona o da una amonestación al pueblo, a los que llevamos este mensaje, a los que creemos en este mensaje. Noten lo que dice. Se descubrirá que hay miles de voces, algunas de profesos creyentes y algunas de los que pelean contra la fe de los santos. Una voz condenando una cosa y otra condenando otra cosa. Y lo que uno condena, el otro la aprueba. Pero cuando se mantiene cerca de la luz de la palabra de Dios, todas sus filosofías y murmuraciones discordantes, sus planes humanos y sus ideas carnales, se verá que son un tumulto de envidia, celos, orgullo, vanidad, odio, malicia, política, codicia, prejuicio y todo otro egoísmo. Estos desafortunados que corren sin ser llamados, estando aún en tinieblas espirituales, sin duda se imaginan que están obrando para Dios con celo y energía. Pero un día horriblemente descubrirán que han estado obrando contra el Señor, como se descubrió a sí mismo Saulo de Tarso. Puedan las oraciones de los santos despertarlos y ponerlos a trabajar para el Señor, como las oraciones de Esteban hicieron que Saulo llegara a ser el gran apóstol Pablo, tanto para judíos como para gentiles. Y ojalá que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice y retenga lo que tiene, no sea que el enemigo engañosamente
lo tome con sus garras. Esta referencia fue publicada, ¿verdad?, por el mensajero, fue uno de sus últimos sermones que él publicó. Y aquí él menciona que dice que se va a descubrir que van a haber miles de voces por un lado y por el otro lado. Dice algunos de profesos creyentes y algunas de los que pelean contra la fe de los santos. Una voz condenando una cosa y otra condenando otra cosa. Entonces, ese es el tiempo en que estamos viviendo, donde escuchamos miles de voces por pastores, por maestros, por hermanos, por diferentes personas dando mensajes o dando esas voces. Pero aquí la referencia dice que cuando esas voces se mantienen cerca de la luz de la palabra de Dios o se comparan con la palabra de Dios, entonces se va a manifestar que es un tumulto. Dice que va a ser un tumulto. A ver, ¿dónde dice aquí? Se verá que son un tumulto. Dice de envidia, celos, orgullo, vanidad, odio, malicia, política, codicia, prejuicio y todo otro egoísmo. Entonces el mensajero está amonestándonos a nosotros de que tengamos cuidado de no poner atención a esas voces. Porque a veces aún entre nosotros como creyentes de la verdad presente, si uno no está de acuerdo con un hermano, si no está de acuerdo con aquel grupo, lo que sea, entonces empiezan a hablar o empieza la política o la propaganda, atacando a un grupo, atacando a un hermano, atacando a un ministro, y todas esas cosas no vienen de Dios. Por eso el mensajero está diciendo que es un tumulto de pura iniquidad que se manifiesta, porque no se está sirviendo, no se está honrando al Señor al hacer esta obra. Entonces el mensajero está diciendo que tengamos cuidado, que no seamos partícipes de este espíritu, ¿verdad? Sino al contrario, tenemos que compartir el mensaje, tenemos que enseñar el mensaje, no quitándole ni agregándole, sino enseñando el mensaje puro, ¿verdad? Porque eso nos va a mantener lejos de todas estas iniquidades. Pero es una referencia muy importante que debemos de tener en mente, que hoy en día van a haber muchas voces, miles y miles y miles de voces, y uno tiene que estar ser cuidadoso y ser sabio para no ser llevados por esa multitud de voces que se están proclamando, ¿verdad?, allí. Muy bien. Dice, uno de los peligros más comunes del cual tenemos que mantenernos alejados y por el cual muchos pierden su camino es el de tomar una posición extrema. Multitudes que no pueden mantenerse en una posición intermedia, ellos permiten que Satanás los lleve al borde del camino cristiano, y como a él le hace poca diferencia por qué lado del camino los lleva, a ellos permite que escojan el lado del camino que más les atrae. Así algunos van al extremo en la dirección correcta, mientras otros van en la dirección equivocada. Esta referencia se encuentra en Código Simbólico, volumen 2, número 12, página 11, y nos habla de ese peligro, ¿verdad?, de tomar una posición extrema, una posición fanática, que no es la posición correcta. Dice esta referencia, algunos maestros del mensaje del sellamiento están asumiendo una posición extrema en cuanto a la reforma pro salud, la reforma en el vestido, el matrimonio, etc. Y por lo tanto solicitamos que todos los seguidores de la verdad presente se abstengan de enseñar nada más o menos de lo que ha sido publicado en el código, los libros y los tratados. Los mensajes son claros por sí mismos y ustedes no necesitan exagerarlos en ningún punto, sino más bien estar seguros de que están caminando en la luz tan lejos como la luz de la verdad presente los lleve.
porque por esta luz y por su progreso en el camino cristiano, ustedes y aquellos a quienes ustedes enseñan son responsables. Así por precepto y ejemplo evitarán todas las trampas, ya sea en la reforma pro salud, en la reforma en el vestir u otras doctrinas. Y esto les evitará la vergüenza de tener que apagar las chispas que ustedes mismas han encendido, las cuales solo queman, hieren y lo extravían en vez de traer luz y afecto. Esta referencia es muy interesante, hermanos, porque el mensajero aquí dice que muchos maestros asumen o toman una posición extrema y menciona aquí en cuanto a la reforma pro salud, la reforma en el vestido, en el matrimonio, etc. Y el mensajero dice que no es bueno que tomemos una posición extrema. Él dice bien claro aquí, esta referencia dice que solamente se nos pide, dice, y por lo tanto solicitamos que todos los seguidores de la verdad presente se abstengan de enseñar nada más o menos de lo que ha sido publicado en los códigos, los libros y los tratados. Los mensajes son claros por sí mismos y usted no necesita exagerarlos en ningún punto. ¿Y por qué dice esto el mensajero? Porque a veces los maestros de este movimiento, de este mensaje, exageran la verdad que el mensajero dijo. Un ejemplo como en la vestimenta. Hay personas que hoy en día, maestros, que le enseñan a los hermanos que las mujeres se tienen que tapar todo el cabello y la cabeza. Todo, se tienen que tapar completamente todo. El mensajero nunca dijo eso. Entonces ellos toman una posición muy extrema y les exigen a las hermanas que se tienen que tapar el cabello como la cabeza. El mensajero no dice eso. Entonces es una manera de exagerar un principio bíblico y lo llevan a un extremo. ¿Okay? Hay otras personas en cuanto a la reforma pro salud. Yo he escuchado en una ocasión en California que había un hermano que estaba diciendo que solamente pueden consumir 8 almendras, solamente, no más ni menos, solamente 8 almendras. Y lo decía y lo enseñaba y casi lo exigía a los hermanos. Entonces toman el mensaje de Prosalud, lo toman a un extremo. Había otro caso donde había hermanos que estaban forzosamente diciendo de que cualquier persona que consumiera los huevos era un pecado, que era un pecado consumir los huevos. Y cualquier persona que estuviera consumiendo huevos estaba pecando contra Dios. Son posiciones muy extremas que a veces toman. He escuchado también de otras familias que a sus bebés, ¿verdad? Recién nacidos, les daban solamente 3 comidas al día. 3 comidas al día solamente, ya no les podían dar más. Entonces son posiciones extremistas que no son saludables y uno tiene que tener mucha sabiduría. Entonces el mensajero está diciendo que no tomemos una posición extrema en la reforma pro salud, la reforma de vestir, el matrimonio. El matrimonio es otras cosas que yo he escuchado ahí que toman posiciones muy extremas que no están bien y lo que eso causa que se proyecte un mensaje erróneo, no un mensaje balanceado, sino un mensaje que causa confusión o la gente no, como que mira que algo está mal. Y entonces el mensajero dice que por favor enseñemos el mensaje, ¿verdad? Y que no le agreguemos nada, que no exageremos, como dice aquí, no necesitan exagerarlo en ningún punto, sino más bien estar seguros de que estén caminando en la luz, que estemos caminando de acuerdo a lo que está escrito allí, sin tener que exagerarlo, sin tener que irnos a un extremo ni al otro, sino mantenernos firmes y seguir adelante con la verdad que Dios nos ha dado.
Entonces tengan esta referencia en mente, hermanos, porque lamentablemente en este movimiento también van a surgir personas que, ¿verdad?, se van a ir a un extremo o al otro extremo. Al diablo no le importa si uno se va a un fanatismo o si otra clase los lleva a una indiferencia, que no les importa, ¿verdad?, de ser fieles al Señor en la verdad. Entonces al diablo no les importa siempre y cuando nos desvíe o a un punto de extremismo, fanatismo, o a otro punto de ser indiferentes, de que no nos importa, ¿verdad? No tenemos que seguir adelante con la verdad. Entonces tengan esa referencia en mente. Consideremos una referencia más. En esta declaración inspirada encontramos la solución de nuestro dilema. Se encuentra en Mensajes Selectos, volumen 1, la página 23. Noten lo que dice esta referencia. Pero con cuánta frecuencia abren la puerta el adversario de las almas, los profesos cristianos, por su falta de dominio propio. En las iglesias son frecuentes las divisiones y aún las amargas disensiones que deshonrarían a cualquier colectividad mundana, porque se hace muy poco para dominar los malos sentimientos y para reprimir cada palabra de la que pueda aprovecharse Satanás. Tan pronto como hay algún motivo de discordia, el asunto es presentado delante de Satanás para que lo revise y se le da la oportunidad de usar su sabiduría de serpiente y su habilidad para dividir y destruir la iglesia. Hay una gran pérdida en cada disensión. Los amigos personales de ambas partes toman el bando de sus respectivos favoritos y así se amplía la brecha. No puede permanecer una casa dividida contra sí misma. Se producen y multiplican los reproches y recriminaciones. Satanás y sus ángeles trabajan activamente para lograr una cosecha de la semilla así sembrada. Contemplan esto los mundanos y se mofan exclamando: mirad cómo se aborrecen estos cristianos entre sí. Si eso es religión, no la queremos. Y se ven a sí mismos y a su carácter irreligioso con gran satisfacción. Así se confirman en su impenitencia, y Satanás se regocija con su éxito. Entonces, esta referencia, hermanos, nos muestra que en la iglesia hay frecuentes las divisiones y las amargas disensiones que deshonrarían a cualquier colectividad mundana. Y lo que pasa es de que a veces sucede que cuando hay disensiones o divisiones entre los hermanos, a veces por el favoritismo, por las amistades o por relaciones familiares, muchos toman su lado y eso es incorrecto. Uno siempre tiene que estar de parte de la justicia. No importa si el culpable es un amigo, ¿verdad?, un familiar, un hermano muy querido, pero uno tiene que estar de parte de la justicia siempre y no irse o favorecer a un hermano o a un amigo, a un familiar simplemente por esa relación. No, al contrario, uno tiene que ser estar de parte de la justicia en todo aspecto, porque cuando sucede eso, le damos causa que los enemigos nos ataquen y lo que sucede básicamente es de que la gente van a decir: mira cómo se aborrecen ellos, estos cristianos. Y es triste que eso se diga mucho frecuentemente de este movimiento de la verdad presente, de que muchos hermanos en la iglesia nos atacan porque nos dicen: ven las divisiones que hay entre nosotros, y dicen: mira cómo se aborrecen ellos mismos, ni están de acuerdo, porque se pelean entre sí, no se respetan. Y es triste, hermanos, ver eso. Yo pienso que tenemos que tener un espíritu fiel, honesto y amoroso. Y a veces, ¿verdad?,
entre nosotros pueda haber diferencias de opinión en cuanto a una doctrina o en cuanto a una verdad, porque a lo mejor no hemos aprendido, no la hemos entendido bien, pero no debemos de aborrecernos o atacarnos o pelear, sino simplemente respetar y pedirle a Dios que nos ayude para que encontremos la armonía, ¿verdad? Y muchas de las veces sucede lo contrario, que nos peleamos o hay diferencias, ¿verdad? Y ya no queremos seguir adelante, no queremos estar unidos y el diablo se aprovecha de eso. Bueno, continuando, dice, el gran engañador ha preparado sus artimañas para cada alma que no está fortalecida para la prueba y preservado por constante oración y fe ferviente. Como ministros, como cristianos, debemos trabajar para eliminar del camino las piedras de tropiezo. Debemos mirar cada obstáculo, confesemos y abandonemos cada pecado para que pueda estar aparejado el camino del Señor, para que Él pueda estar en nuestras reuniones e impartirnos su rica gracia. Deben ser vencidos el mundo, la carne y el demonio, o el diablo. Eso es lo que debemos de hacer, hermanos. Y noten esta referencia que se encuentra en el ministerio de la curación, el ministerio de curación. Bueno, voy a leerlo el párrafo antes. Dice, oh, cuántas de estas palabras son ciertas. Muchos de nosotros no estamos completamente convertidos y debido a esto nos convertimos en el hazme reír de las tentaciones de Satanás. Hemos llegado a ser expertos en enseñar las profecías. Somos buenos en cuanto a las referencias y pensamos que sabemos todo acerca de la teología. Sin embargo, nuestra vida dice una historia diferente. Y este es una referencia de la hermana White que es muy fuerte, muy poderosa en esta declaración tan simple y tan sencilla, pero que abarca mucho o nos dice mucho. Dice la referencia, hay en la vida tranquila y consecuente de un cristiano puro y verdadero una elocuencia mucho más poderosa que la de las palabras. Lo que un hombre es tiene más influencia que lo que dice. El Ministerio de Curación, la página 372. Y esa referencia, hermanos, dice básicamente todo lo que he querido compartir con ustedes. Hay en la vida tranquila y consecuente de un cristiano puro y verdadero una elocuencia mucho más poderosa que la de las palabras. Lo que un hombre es tiene más influencia que lo que dice. ¿Por qué? Porque si un hombre, un siervo de Dios, tiene una convicción fuerte de la verdad, del mensaje, y si esa verdad está trabajando en su vida y se está manifestando en su vida diaria, en su hogar, en su trabajo, donde sea que se encuentre, si él tiene esa influencia fuerte y poderosa, entonces se va a manifestar a los demás, ¿verdad? Entonces la gente se va a dar cuenta de que esta persona, sus convicciones, su establecimiento, su fundamento en Cristo, es una influencia fuerte y poderosa. Es más poderosa de lo que una persona puede estar hablando y hablando y hablando, porque a veces hay hermanos o personas que hablan mucho, hablan, pero su vida denota o muestra otra cosa, otra cara. Entonces, aquí la hermana va y dice que hay en la vida tranquila y consecuente de un cristiano puro, de una vida tranquila y una vida consecuente en el sentido de que está firme constantemente, siempre se encuentra confiando en el Señor, viviendo, obedeciendo al Señor. Dice una elocuencia mucho más poderosa que de las palabras. ¿Por qué? Porque se puede manifestar que la persona está viviendo la verdad. No solamente la profesa, porque es muy fácil profesar de que sí, soy creyente de la verdad presente, soy creyente, soy un cristiano, pero ¿cómo está mi vida?
entonces como uno vive, tiene más fuerza, más influencia de lo que uno dice. Bueno, ahí está la referencia, muy, muy buena esta referencia. Podemos decir muchas cosas buenas en frente de la gente. Podemos dar la impresión de que somos santos y santificados. Pero ¿pueden los incrédulos realmente ver a Cristo en nosotros? ¿A qué es semejante nuestro hogar? ¿Tratamos a nuestros cónyuges con amor y cariño? ¿Es nuestro hogar un hogar cristiano santificado? ¿Qué hacemos cuando nadie nos está mirando? ¿Podemos tener la misma convicción que la iglesia cristiana primitiva tuvo cuando ellos desafiaban a los incrédulos a venir a sus hogares y ver por ellos mismos su estilo de vida y cómo ellos amaban a Dios y cómo estaban comprometidos a su servicio? Hermanos, reflexionemos sobre estas preguntas. Nuestras vidas individuales dependen de nuestra propia disposición de permitirle a Dios cambiarnos primero, la disposición de permitirle escudriñar nuestros corazones y señalar las cosas que no son de Él, la disposición de entregar esas cosas a Él y entonces la disposición de permitirle cambiarnos más a su imagen. Si nuestros ojos siempre están en otras personas o en otra persona y en sus faltas, ¿cómo puede el Señor alguna vez llevar a cabo lo que Él desea en nuestras vidas? Él no puede. Muy bien, entonces ahora llegamos a esta parte que es un verdadero cristiano. ¿Cómo podemos llegar a ser un verdadero cristiano en este tiempo que estamos viviendo? Cuando la sociedad tiene una influencia tan fuerte sobre nosotros, ¿verdad? Cuando estamos viviendo en esta situación. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos conocer a un davidiano verdadero o un cristiano verdadero? Bueno, podemos saber por un hecho que un davidiano verdadero no es. Un davidiano no es la persona que es legalista, tratando de obtener el cielo por sus buenas obras. Un davidiano no es el que está siempre promoviéndose a sí mismo o a su agenda para reafirmar su propia reputación. Un davidiano no es rudo, dominante, arrogante, egoísta, presumido y un acusador falso. Un davidiano no es un fanático yendo de un extremo al otro, el tipo de persona que usted desea evitar. Un davidiano no es un índole, perezoso, indiferente y tibio. Un davidiano no es la persona que es controlado por sus pasiones carnales. Y la lista puede continuar, pero pienso que usted obtuvo la idea. Yo pienso, hermanos, que es claro, ¿verdad? Lo que Dios nos está diciendo y lo que no debemos de hacer. No es difícil de comprender estos principios. No es difícil de entender de que lo que Dios quiere y espera de nosotros. Y yo pienso que es tiempo que escudriñemos nuestros corazones para ver si estamos fallando ante el Señor y cambiemos nuestra vida. Muy bien, dice, por otro lado tenemos una descripción hermosa dada por la inspiración sobre el significado de un cristiano verdadero. Noten lo que dice aquí. Esto se encuentra en Testimonios para los Ministros, la página 259 en adelante. Dice, solo un cristiano sincero puede ser un perfecto caballero, pues si Cristo mora en el alma, su espíritu se revelará en los modales, las palabras y las acciones. La bondad y el amor albergados en el corazón se manifestarán por medio de la abnegación y la verdadera cortesía. Tales obreros serán la luz del mundo. Y llevan fruto,
Los que, habiendo recibido la palabra, la guardan, darán frutos de obediencia. La palabra de Dios recibida en el alma se manifestará en buenas obras. Sus resultados se verán en una vida y un carácter semejante a los de Cristo. Jesús dijo de sí mismo: el hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado y tu ley está en medio de mis entrañas. Salmo 48. No busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. Juan 5:30. Y la Escritura dice: el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Muy bien, hermanos, estas referencias están muy claras, nos muestran lo que debemos de ser. Dice que tenemos que ser un perfecto caballero. Solo un cristiano sincero puede ser un perfecto caballero. Porque si Cristo mora, entonces si Cristo mora en el corazón, se va a revelar en los modales, las palabras y las acciones. Que es algo muy importante. La bondad y el amor albergados en el corazón se manifestarán por medio de la abnegación verdadera y la verdadera cortesía. Son referencias que son claras en sí. Dice esta referencia, Palabra de Vida del Gran Maestro, la página 40. La palabra de Dios choca a menudo con rasgos de carácter hereditarios y cultivados del hombre, y con sus hábitos de vida. Pero el oidor que se asemeja al buen terreno, al recibir la palabra, acepta todas sus condiciones y requisitos. Sus hábitos, costumbres y prácticas se someten a la palabra de Dios. Ante su vista, los mandamientos del hombre finito y falible se hacen insignificantes al lado de la palabra del Dios infinito. De todo corazón y con un solo propósito busca la vida eterna y obedecerá la verdad a costa de pérdidas, persecuciones y la muerte misma. Muy interesante esta referencia. Dice que la palabra de Dios choca a menudo con los rasgos de carácter hereditarios y cultivados y sus hábitos de vida. Pero el que se asemeja al buen terreno, y aquí está la clave, dice que al recibir la palabra de Dios acepta sus condiciones, requisitos, sus hábitos, costumbres y prácticas se someten a la palabra de Dios. Y esa es la clave de cómo podemos llegar a ser un verdadero cristiano. Es cuando uno acepta todo lo que Dios nos ha dado en su palabra, ¿verdad? Y cambia toda nuestra vida. Los hábitos malos, las costumbres, las prácticas se someten ahora a la palabra de Dios, de tal manera que llegamos a ser una nueva criatura en Cristo. Todo lo que es del mundo, todo lo que no está en armonía con la palabra de Dios, lo dejamos a un lado, lo ponemos a un lado, porque eso no va en armonía, eso no está en armonía con el plan de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y dice que con todo corazón, dice que busca la vida eterna y va a obedecer la verdad a costa de pérdidas, persecuciones y la muerte misma. Y muchos que yo he visto que pasan por este movimiento, muchos no siguen en la verdad porque al recibir las persecuciones de parte de los líderes en la iglesia, no quieren ser perseguidos, no quieren pagar el precio, por así decirlo. Y entonces prefieren mejor regresarse a un estado cómodo, sencillo y, ¿verdad?, tranquilo. No quieren pagar el precio, no quieren pasar por ese tipo de persecuciones. Pero aquí el mensaje, aquí la hermana White está diciendo de que los que aceptan la palabra de Dios, la aceptan con todo su corazón. Y no importa si van a tener que pasar por pérdidas, persecuciones y en muchos casos la muerte misma, como lo vimos en muchos de los apóstoles y los reformadores. Entonces, que Dios nos ayude para que tengamos esto en mente.
Y esta otra referencia dice, teniendo estos ejemplos ante nosotros, este cuadro por el cual guiarse, puedo decir con certeza si estoy dirigiéndome al reino o si estoy yendo a las entrañas de la tierra. Y estoy seguro de que ustedes también pueden decir en qué dirección están dirigiéndose. El Señor no requiere de nosotros más o menos que lo que Él requirió de nuestros tipos. Por lo tanto, no hay ningún misterio en cuanto a lo que debemos y no debemos hacer para recibir el sello de Dios. No necesitamos ir a la tierra de las maravillas ni abrigar la idea de que debemos experimentar un sentimiento misterioso o alguna emoción excitante. No necesitamos bañarnos en el polvo o brincar hasta el techo. No necesitamos hacer de nosotros mismos unos necios. Todo lo que necesitamos hacer es ser nosotros mismos. Seamos tranquilos, decentes, respetables como seres celestiales, esforzándonos por cumplir la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. No necesitamos hacer ostentación de nosotros mismos, pero sí necesitamos ocuparnos en los negocios que Dios nos dio y guardarnos de entrometernos en los asuntos de otros. Esta referencia la encuentran en Llamadas Oportunas, volumen 1, número 7, la página 13. Y termina esta referencia diciendo, solo cuando hemos hecho todo para cumplir con los requisitos del mensaje para hoy, no de ayer, seremos sellados para estar con el Cordero en el monte de Sión. Entonces esta referencia, el mensajero hablando de lo que tenemos que confrontar al dirigirnos al reino. En este estudio él menciona los obstáculos que el diablo va a poner ante nosotros, ¿verdad? Las piedras de tropiezo. Y ahora el mensajero concluye diciendo de lo que debemos de hacer para recibir el sello de Dios. Y básicamente él dice que Dios va a requerir de nosotros lo mismo de lo que requirió del pueblo de Israel del Antiguo Testamento, que básicamente era obediencia, fidelidad y una entrega completa a Él en todo sentido. Y entonces cuando nosotros cumplimos o vamos a cumplir con esos requisitos que Dios nos ha dado, entonces podemos ser sellados. El mensajero dice que no tenemos que hacer ¿verdad? Brincar o hacer diferentes situaciones, ¿verdad? Como en inglés dice, usa la palabra fools, que es una palabra que significa como tontos. No tenemos que sernos como tontos o necios de brincar y hacer ostentación de nosotros, sino simplemente tenemos que ser decentes, fieles, como seres celestiales, haciendo y queriendo hacer la voluntad del Señor. Y ya cuando cumplamos con todos esos requisitos, entonces vamos a ser sellados y vamos a poder estar con el Cordero en el monte de Sión. Es algo muy interesante cómo el mensajero lo pone y lo que Dios exige de nosotros. Nos da las amonestaciones y los ejemplos del pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando salieron de Egipto, las luchas, los pleitos, las contiendas, los problemas, todo lo que ellos tuvieron que pasar, como un ejemplo de lo que nosotros también tenemos que confrontar. Y nos da la solución, la respuesta, la razón que Josué y Caleb fueron los únicos que salieron de Egipto, los que pudieron entrar en la tierra prometida. Y las generaciones, los mayores, ¿verdad? Fallecieron en el desierto. Pero la razón que ellos pudieron entrar es porque ellos confiaron en Dios. Confiaron en Dios, sabían que Dios estaba dirigiendo, ¿verdad? La tripulación, estaba dirigiendo el barco, dirigiendo a su pueblo y pudieron llegar allí. Entonces nosotros también, si ponemos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor y cumplimos con los requisitos del mensaje, entonces Dios promete sellarnos y, ¿verdad? Para que podamos tener ese privilegio de estar con el Cordero en el monte
de Sión. Muy bien, hermanos, entonces el pensamiento abajo dice, estas referencias son solamente unas cuantas de muchas que se encuentran en la palabra inspirada de Dios, que nos ayuden a entender las cualidades que debemos tener para ser fieles a nuestro llamado. Ser un davidiano verdadero significa que Cristo se forme en nosotros para que así podamos exteriormente reflejarlo en todo lo que hagamos e interiormente podamos estar en comunión y compañerismo con Él. En otras palabras, Dios no solamente quiere que seamos una revelación de Cristo, quiere que seamos una revelación de Cristo. Él quiere que seamos una reproducción de Cristo o una extensión de su amor. La prueba que somos como Cristo se muestra por lo que hacemos. Sea que estemos en el hogar, en la oficina, de compras, de viaje, a cada lugar que vayamos y cada cosa que hagamos llevará fruto y mostrará que pertenecemos a Dios. No es que nuestra vida será fácil, definitivamente no, pero todas nuestras experiencias muestran, pero todas nuestras experiencias, nuestras acciones probarán que en verdad pertenecemos a Cristo y que tenemos una íntima relación con Él. Y ese es el propósito, hermanos, de este mensaje. Esa es la naturaleza del mensaje, ¿verdad? Del Elías antitípico, del cuarto ángel, del mensaje de la vara del pastor. Ese es el propósito de poder reflejar a Cristo, de tener como a Jesús como nuestro fundamento. Y también las profecías son sumamente importantes. Es parte de la verdad. Es Cristo a través de las profecías. Tenemos que entender las profecías. Tenemos que estudiar el mensaje. Tenemos que entenderlas correctamente, ¿verdad? Y dar la aplicación correcta, tal como la dio el mensajero. Muy bien, hermanos. Entonces hemos llegado al final de nuestro estudio. Quise compartir estas referencias, ¿verdad? Que las he tenido en mi mente y quise hacer este estudio pequeño para que nosotros podamos darnos cuenta de que tenemos una obra muy importante que hacer. Y la obra más importante es en nuestras vidas, en nuestro hogar. Y de ahí podemos entonces ayudar a nuestros hermanos a que se preparen también, ¿verdad? Esta referencia se encuentra en Llamadas Oportunas, volumen 1, número 2, página 27. Noten lo que dice. Ahora mismo el Señor está buscando a lo menos 144,000 salvadores de vidas, con sus cuarteles establecidos en el famoso Monte de Sión, un puesto más grande que el sostenido por José. ¿Quieren ser uno de ellos? Hoy día hay oportunidades más grandes que antes. ¿Por qué no se aventuran en algo para lo cual no hay riesgos? Cada uno puede tener buen éxito si tiene disposición para pagar el precio. Que Dios nos ayude, hermanos, porque verdaderamente el Señor está buscando, ¿verdad? A lo menos 144,000 salvadores que Dios los va a emplear para salvar a la gran multitud, para proclamar el último mensaje. Solamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos es de que paguemos el precio. Y ese precio incluye, ¿verdad? Sacrificios, entrega completa. Requiere una reforma, un reavivamiento. Requiere que pasemos las persecuciones, los desprecios, los rechazos de nuestros propios hermanos en la iglesia. Pero Dios promete que va a estar ahí con nosotros cada momento. Él no nos va a abandonar. Y si somos fieles, hermanos, entonces tenemos ese privilegio de algún día llegar a ser parte de ese pueblo especial, ¿verdad? Un puesto más grande que, que el que tuvo José. Y de esa manera de cualquier otro profeta o siervo de Dios en el pasado, porque aún el mensajero dice que los 144,000
van a tener un privilegio sumamente grande al proclamar el último mensaje. Con ellos Dios va a poder terminar la obra. Y también en Abdías, capítulo 1, versículo 21 dice: y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será del Señor. Esa referencia nos habla de los salvadores, que sabemos que son los 144,000. Ellos van a poder subir al monte de Sión, van a poder juzgar, aquí dice, al monte de Saúl, a los impíos, y entonces el reino va a ser del Señor. Bueno, hermanos, estos son algunos pensamientos, algunas referencias que quise compartir con ustedes. Espero que hayan notado las referencias, estudienlas, y espero que haya sido una bendición para ustedes. Que Dios nos ayude a ser fieles al Señor, que Dios nos ayude para que nos podamos establecer nuestra fe, nuestro fundamento en Cristo, y de allí poder tener un simiente fuerte y firme, ¿verdad? Mientras estamos progresando hacia el reino. Que Dios los bendiga, hermanos. Voy a terminar con una oración. Padre, gracias te damos por estar con nosotros. Gracias te damos por este mensaje que tú nos has bendecido. Sentimos la responsabilidad, Padre. Sentimos ese deber también de cumplir con lo que tú nos pides que hagamos. Danos tu fuerza, danos tu presencia y tu ayuda para que seamos fieles en este deber, y que pronto, Padre, puedas establecer tu reino y que pronto podamos estar contigo. Gracias, quédate con nosotros y bendícenos. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén.